¿Alguna vez sentiste que tu mente no se apaga? ¿Que piensas demasiado, analizas todo y aún así no encuentras paz? Marco Aurelio también conoció ese peso, pero aprendió algo que muy pocos logran, que la mente solo se calma cuando deja de resistirse. En este video vas a descubrir 12 pensamientos de Marco Aurelio que, si los aplicas, tienen más poder que una sesión de terapia. No porque sustituyan la ayuda profesional, sino porque entrenan la parte más esencial de ti, tu filosofía interior. Quédate hasta el final, porque cada cita es una herramienta práctica para sanar, soltar y recuperar claridad mental. Y antes de empezar, quiero que comentes esta afirmación. Hoy voy a entrenar mi mente para encontrar calma en medio de todo. Escríbelo para recordarte que la serenidad no se espera, se practica. 1. Tu mente se volverá del color de tus pensamientos. La mente humana es un reflejo constante de lo que alimenta en silencio. Si cada día te concentras en la pérdida, el resentimiento o la comparación, poco a poco, tu interior adopta esa tonalidad sombría y se acostumbra al malestar como si fuera su estado natural. Marco Aurelio comprendía que los pensamientos no son simples ideas que pasan, sino semillas que germinan en la conducta. Por eso, el sabio se esfuerza por cultivar juicios justos, percepciones limpias y una mirada serena frente a lo incierto. De ese modo, aún en medio del ruido, conserva el equilibrio. Vigilar la mente no es una tarea de un día, sino una disciplina de toda la vida. Cada vez que eliges interpretar con bondad en lugar de con juicio, estás puliendo el color de tu interior. Quien deja entrar pensamientos nobles no depende del entorno para sentirse bien. Esa persona entiende que su bienestar es una obra que construye pensamiento a pensamiento. El estoico se pregunta constantemente, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? Y en esa respuesta decide el tono de su existencia. 2. Eres feliz cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Nada perturba más que la incoherencia entre lo que se siente y lo que se vive. Cuando tu mente va en una dirección, tus palabras en otra y tus actos en la contraria, la vida se llena de ruido y contradicción. Marco Aurelio defendía que la verdadera paz nace del alineamiento interior, cuando la razón guía con firmeza y las acciones siguen sin disonancia. La coherencia es el lenguaje silencioso de la integridad. No busca aprobación, busca equilibrio. Vivir en armonía no implica rigidez ni perfección, sino honestidad. Es reconocer tus principios y actuar de acuerdo con ellos, incluso si eso significa ir contra la corriente. El sabio no finge, no actúa para complacer, sino para mantener su alma serena. Cuando logras que tu mente, tus palabras y tus gestos respiren el mismo sentido, la culpa desaparece y el descanso llega solo. Esa es la felicidad estable que no depende del resultado, sino de la congruencia interna. 3. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El mundo externo es neutral. Lo que lo vuelve insoportable o pacífico es la interpretación que le das. Marco Aurelio sabía que los eventos no dañan por sí mismos, sino por los juicios que construyes sobre ellos. Si entrenas la mente para ver con claridad, los tropiezos se convierten en oportunidades de virtud. Si, en cambio, permites que la queja y el miedo dominen, todo se transforma en amenaza. Por eso, el sabio entrena su pensamiento con la misma disciplina con la que un guerrero entrena su cuerpo. Cambiar tus pensamientos no es negar la realidad, es decidir desde dónde la miras. El estoico se repite que no puede controlar las circunstancias, pero sí su respuesta ante ellas. Esa elección constante convierte la mente en una fortaleza. Cada día, la práctica consiste en elegir pensamientos que eleven, no que arrastren. La felicidad, entonces, deja de ser un premio futuro y se convierte en una consecuencia natural de la claridad interior. 4. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo. Comenzar el día con gratitud es una forma de recordar lo esencial.
Marco Aurelio escribía en su diario que cada amanecer es un recordatorio de la fortuna de existir, respirar y tener una nueva oportunidad para obrar con rectitud. Quien despierta agradecido, convierte el deber en elección y lo rutinario en un acto sagrado. En cambio, quien inicia con prisa y descontento, ya ha perdido la primera batalla del día, la del pensamiento. El sabio entiende que el presente es un regalo frágil que puede desvanecerse en cualquier instante. Por eso, su primer pensamiento no se dirige a lo que falta, sino a lo que aún tiene. Vivir con ese nivel de conciencia cambia por completo la perspectiva. El estoico no necesita milagros para sentirse bendecido. Basta con abrir los ojos y recordar que sigue aquí, con la posibilidad de actuar bien. La gratitud transforma la obligación en propósito y eso marca toda la diferencia. 5. Acepta con serenidad todo lo que te suceda, porque eso forma parte de tu destino. La mente no sufre por lo que ocurre, sino por su resistencia a aceptar que la vida fluye sin obedecer nuestros deseos. Marco Aurelio enseñaba que todo lo que llega es material para trabajar la virtud, y todo lo que se va, una oportunidad para practicar el desapego. Quien se opone a lo inevitable gasta su energía en una guerra perdida, pero quien asume los cambios como parte del orden natural encuentra serenidad incluso en la pérdida. Aceptar no es resignarse ni rendirse, es actuar desde la comprensión. La serenidad estoica surge al entender que el universo no se equivoca, aunque no lo entendamos. Cada acontecimiento tiene un propósito de formación. Templar el carácter, educar la paciencia o fortalecer la razón. Cuando miras los golpes de la vida desde esa altura, dejan de parecer castigos y se convierten en maestros silenciosos. El destino no busca herirte, busca despertarte. Y quien lo comprende, deja de luchar contra la corriente y empieza a navegar con ella. 6. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. El alma no es un espacio vacío, es un lienzo que se pinta con cada idea que permites permanecer en tu mente. Si alimentas pensamientos de rencor, envidia o desesperanza, esa energía se refleja en tu rostro, en tu voz y en tu forma de mirar el mundo. Marco Aurelio entendía que lo que piensas se convierte en el aire que respiras. Por eso, el sabio filtra sus pensamientos con el mismo cuidado con el que un jardinero elige las semillas que plantará. No se trata de negar lo negativo, sino de no permitirle gobernar. Una mente tranquila proyecta calma, y esa calma se contagia sin palabras. Cambiar la manera en que piensas no transforma solo tu interior, sino también la realidad que percibes. Si observas los desafíos desde la claridad, el miedo se disuelve y nace la acción consciente. Cuando elevas la calidad de tus pensamientos, el mundo externo deja de parecer hostil. El estoico no busca cambiarlo todo fuera de sí, sino purificar su mente para mirar con sabiduría. Así, cada pensamiento se convierte en una pincelada que define el tono de tu alma. 7. El obstáculo es el camino. Marco Aurelio comprendía que la vida no se detiene ante tus quejas. Lo que aparece como problema es, en verdad, la materia prima de tu crecimiento. El obstáculo no bloquea el camino, lo revela. Cuando algo se interpone en tu avance, el sabio no maldice, observa qué le está enseñando. El sufrimiento deja de tener sentido cuando entiendes que su función es fortalecerte. No se trata de buscar el dolor, sino de aceptarlo como un entrenamiento para el espíritu. Cada dificultad te enfrenta con tus límites, y en esa confrontación nace la virtud. La paciencia, la disciplina y el coraje solo existen gracias a la resistencia que los despierta. El estoico no huye de los desafíos porque sabe que detrás de cada uno hay una versión más firme de sí mismo esperando ser descubierta. Lo que hoy te parece una carga puede ser, en realidad, el puente hacia una fuerza interior que no conocías. 8. Si te duele, es porque lo estás resistiendo. La mayor parte del sufrimiento no proviene del hecho en sí, sino del deseo de que sea distinto. Cuando resistes la realidad, creas una tensión constante entre lo que es y lo que debería ser.
Marco Aurelio sabía que aceptar no es rendirse, sino detener la lucha inútil contra lo inevitable. La resistencia multiplica el dolor porque te obliga a revivirlo una y otra vez. En cambio, cuando lo aceptas, comienza a transformarse. El estoico practica la entrega activa, no se deja aplastar por lo que ocurre, pero tampoco lo combate sin sentido. Permite que el dolor cumpla su función, que atraviese y enseñe. Así, el sufrimiento pierde su poder destructivo y se convierte en sabiduría. La mente que acepta fluye, la que resiste se rompe. En esa diferencia se define la libertad interior. 9. Nada te pertenece, salvo tus pensamientos. Vivir creyendo que posees algo es una ilusión frágil. Todo lo que hoy tienes, personas, objetos, salud, incluso reputación, está sujeto al cambio. Lo que hoy te sostiene puede desaparecer mañana sin previo aviso. Marco Aurelio lo sabía. Todo lo externo pertenece al mundo, no a ti. Por eso insistía en cultivar la mente, porque es lo único que realmente puedes gobernar. Quien centra su valor en lo que controla, nunca teme perder lo que no depende de él. Esa comprensión transforma la forma en que vives, porque deja de haber pánico ante la pérdida. Cuando asumes que todo es temporal, surge una gratitud nueva. Agradeces lo que tienes mientras lo tienes, sin obsesionarte con retenerlo. Lo disfrutas sin miedo a que se acabe, porque sabes que nada era tuyo en primer lugar. Esa actitud no te vuelve indiferente, sino profundamente consciente. Cada momento, cada persona, cada respiro se convierte en un regalo, no en una posesión. Y desde ahí, la vida se siente más ligera, menos atada al control y más conectada con la esencia. El estoico no desprecia lo material ni las relaciones, simplemente no se esclaviza por ellas. Entiende que lo que el destino da, el destino puede quitar, y que resistirse a esa verdad solo trae sufrimiento. Así, se mueve por el mundo sin ansiedad, con una serenidad que desconcierta a quienes dependen de lo externo para sentirse en paz. Su fortaleza no viene de la acumulación, sino de la claridad interior. Solo tus pensamientos son tuyos, y en ellos reside tu libertad más pura. Si aprendes a gobernarlos, puedes mantener la calma incluso en medio de la pérdida. Quien domina su mente no teme a la vida ni a la muerte, porque ambas son partes del mismo préstamo universal. En el silencio de esa comprensión, el alma encuentra descanso. 10. El hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. La mente humana es una creadora de tormentas. Imagina futuros dolorosos, revive pasados que ya no existen y proyecta tragedias que nunca sucederán. Marco Aurelio observaba que gran parte del sufrimiento nace en la imaginación, no en la realidad. Pensamos que algo saldrá mal, que alguien nos dañará, que no seremos capaces, y ese pensamiento basta para alterar el cuerpo, acelerar el pulso y robarnos la paz. Sin embargo, la mayoría de esas visiones nunca se cumplen. El miedo anticipado es una energía desperdiciada. El estoico practica una vigilancia constante sobre su mente. No se deja arrastrar por el pensamiento catastrófico, sino que lo examina. Se pregunta, ¿es esto real o es solo una interpretación? Esa pausa entre el estímulo y la reacción es donde nace la libertad. Cuando aprendes a distinguir entre lo que sucede y lo que imaginas, descubres que tu sufrimiento se reduce drásticamente. La mente que observa, sin identificarse con cada idea, se vuelve un espacio de calma, no de caos. El problema no es pensar, sino creerlo todo. La mayoría vive atrapada en sus suposiciones, como si fueran verdades absolutas. Marco Aurelio entrenaba su mente para dudar del miedo y confiar en la razón. Así, lograba actuar con serenidad incluso frente a la adversidad. No huía de lo que podía pasar, pero tampoco lo sufría antes de tiempo. Vivía en la realidad, no en la ficción mental. Dejar de alimentar la imaginación negativa es un acto de sabiduría. El sabio no permite que lo que aún no existe robe su presente. Cuando el miedo aparezca, míralo sin darle forma, sin prestarle palabras,
sin convertirlo en historia. Verás que se disuelve. La serenidad no viene de tenerlo todo bajo control, sino de no dejarte controlar por lo que solo vive en tu mente. 11. Ningún hombre es libre, a menos que sea dueño de sí mismo. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de tus impulsos. Quien vive reaccionando a todo lo que ocurre fuera de él es prisionero de las circunstancias. Marco Aurelio sabía que la independencia interior nace del dominio propio. La ira, la envidia y el deseo desenfrenado son cadenas invisibles que atan incluso a quienes parecen más poderosos. La libertad se conquista en silencio, cuando eliges la calma sobre la reacción, la prudencia sobre la emoción, la razón sobre el impulso. Cada vez que eliges no dejarte arrastrar por una provocación, fortaleces tu autodominio. No reaccionar no significa debilidad, sino poder. Significa que ya no entregas tu energía a lo que no merece atención. El estoico actúa desde la conciencia, no desde la explosión, y esa diferencia, aunque parezca pequeña, transforma la vida. Porque la verdadera independencia no se mide en lo que posees, sino en lo que puedes dejar pasar sin perderte. Dominarte a ti mismo no es un acto puntual, sino un entrenamiento diario. Se requiere disciplina para detenerte antes de hablar, observar antes de actuar y reflexionar antes de decidir. Cada instante en que eliges el control interior sobre la reacción automática es una victoria invisible. Esa constancia forja carácter, y el carácter es la raíz de toda libertad duradera. El sabio no busca dominar a otros, sino a sí mismo. Quien logra gobernar sus pensamientos, emociones y deseos, puede caminar en medio del caos sin perder su centro. Esa es la libertad que nada ni nadie puede quitarle. Es la libertad que no depende del permiso del mundo, sino del poder del alma. 12. La mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Responder al daño con el mismo daño solo perpetúa el ciclo del sufrimiento. Marco Aurelio enseñaba que el mal no se combate con más mal, sino con virtud. Cuando alguien te hiere, tu mente tiene dos caminos: rebajarse al mismo nivel o elevarse por encima. El estoico elige la segunda opción, porque entiende que el rencor te ata al agresor más que el perdón. La venganza puede darte placer momentáneo, pero te convierte en aquello que desprecias. Perdonar no es olvidar ni justificar. Es liberar el peso que arrastras para poder avanzar. Cada vez que eliges no reaccionar con odio, fortaleces tu espíritu. El perdón no se hace por el otro, sino por ti. El sabio entiende que la verdadera justicia está en preservar su carácter intacto. No necesita demostrar nada, porque su virtud habla por sí misma. La dignidad se demuestra en el silencio, en la calma con que decides no repetir el mal recibido. Marco Aurelio sabía que el alma se deteriora cuando responde desde la rabia. Por eso prefería conservar su serenidad antes que ganar una disputa. Quien actúa con virtud transforma el daño en crecimiento y convierte la herida en sabiduría. La venganza más poderosa es vivir en paz, porque mientras tú sanas, quien te hizo daño sigue prisionero de sus propias emociones. No parecerte a él es tu triunfo, y mantener tu serenidad es la prueba de tu evolución. Así, la herida deja de ser una marca y se convierte en una lección. El estoico no busca revancha, busca elevar su alma. Marco Aurelio no escribía para ser admirado, escribía para recordarse cómo vivir. Y en esas reflexiones personales dejó un mapa que, siglos después, sigue sanando mentes. No necesitas una vida perfecta para estar en paz, solo una mente entrenada para aceptar y actuar con virtud. Ahora, dime en los comentarios, ¿cuál de estas 12 frases resonó más contigo? ¿Y cuál te gustaría aplicar desde hoy en tu vida diaria? Y recuerda comentar la afirmación del inicio: hoy voy a entrenar mi mente para encontrar calma en medio de todo. Porque como dijo Marco Aurelio, tu poder está en la dirección de tus pensamientos. Todo lo demás es solo ruido.